Hola oyentes de Radio Sefara, tenemos el gusto de volver a contar en nuestros micrófonos con Pilar Rahola, una periodista muy conocida abogando por la defensa de Israel en muchas cuestiones y más en días como estos que nos acercamos al año del ataque del 7 de octubre. Hola Pilar. Hola, buenos días a todos y a los oyentes de Radio Sefarat y a todos vosotros. Bueno, evidentemente resumir un año es muy difícil, pero creo que resulta todavía más difícil cuando los eventos que pasaron en la última 2 días o la última semana o las últimas 3 semanas son realmente sorprendentes, ¿no? Porque veníamos ya con una dinámica que parecía que el tema de Hamás, la Franja de Gaza, había una cierta rutina a la que parecía que nos estábamos acostumbrando. ¿Tú cómo percibes todo este panorama, por favor? La verdad es que acabamos el año, el 7 de octubre, con la moral, yo creo que con la moral de la humanidad, al menos la decente, por los suelos, porque habíamos vivido el programa más importante después de la Segunda Guerra Mundial, una matanza sin parangón, un crecimiento terrible en todo el mundo del antisemitismo, a pesar de que habían masacrado al pueblo de Israel. Y después, a partir de ahí, la locura mediática anti-israelí absolutamente maniquea, enloquecida que hemos vivido estos últimos tiempos. Tengo la impresión que, por un lado, teníamos unos servicios de inteligencia israelíes siempre tan prestigiosos, cuestionados por primera vez en la historia. Teníamos una autoestima israelí por los suelos. Yo, cuando estuve en Israel, vi a gente con muchas ganas de aguantar y resistir, pero muy desanimada y triste. Sin duda teníamos y tenemos cantidad de familias pendientes de sus familiares metidos en agujeros oscuros donde no saben si están vivos o muertos, y eso es un drama terrible. Pero y un panorama en toda la región que era un panorama preocupante porque Líbano no paraba de hostigar a los pueblos del norte de Israel. A Israel, Irán ahí estaba siempre como la gran águila oscura que va controlando a todos sus proxies, y Gaza abierta. Pero justo ahora, a los inicios de Rosh Hashanah, el año parece que empieza dándole un giro, un vuelco absoluto a la situación, al paradigma de toda la región, porque han pasado cuatro cosas. La primera es, nuevamente los servicios de inteligencia israelíes han vuelto a recuperar su altísimo prestigio, porque las operaciones quirúrgicas que ha hecho estos últimos tiempos para destruir la estructura directiva y parte de la estructura de Hezbollah ha sido de una gran eficacia. Segundo, porque ciertamente, quieran o no, la situación en Gaza continúa siendo complicada, pero jamás ya no es lo que era un año después. Sus brigadas están desestructuradas, está decapitado, no tiene sus líderes máximos, también a ese nivel la situación es otra. Y por supuesto, el momento actual ya es un momento de dejar herido por muchísimo tiempo, no te diré muerto, porque es una hidra con muchas cabezas, pero por muchísimo tiempo a Hezbollah, que es el gran proxy, es la gran arma arrojadiza de Irán, ¿no? En este contexto, yo creo que podemos decir que vamos hacia un Rosh Hashanah, por supuesto, con todo abierto. Acabamos de vivir un ataque de Irán que vuelve a ser un ataque fallido. Es decir, Irán es el segundo que lleva gran ataque para matar a mucha gente y no consigue matar a nadie, con lo cual lo único que se demuestra es que los servicios, las defensas israelíes están en primerísimo nivel, en ultimísima generación. Y lo cierto es que el panorama hoy es mejor que el 7 de octubre. El 7 de octubre teníamos todas las incertidumbres y todos los focos abiertos. Hoy tenemos un Hezbollah muy herido, unas fuerzas aéreas y unas fuerzas terrestres israelíes en pleno combate con sus enemigos de Hezbollah, un Irán que no para de hacer el ridículo, y además no solo con su primer ataque, este segundo, le matan al líder de Hamas en medio de las casas de la Guardia Revolucionaria. Es evidente que está quedando muy al descubierto. Y después, que en lo geopolítico, yo creo que el golpe contra Hezbollah ha demostrado tres cosas. La primera, que el mundo árabe no estaba con Hezbollah.
Ha habido alegría, no ha habido pena, no ha habido manifestaciones de apoyo a Hezbollah, ha habido cánticos y ha habido oxígeno. ¿Eh? Porque hay muchos pueblos en el mundo árabe y en el mundo islámico que han sufrido las maldades y la violencia de Hezbollah. Hezbollah ha matado más musulmanes que judíos, esto hay que recordarlo. Lo segundo es que, como dijo el presidente Netanyahu en la ONU, se está abriendo otra vez el hilito que permite pensar en acuerdos de Abraham con Arabia Saudita, que también en toda esta crisis ha estado muy tranquila, muy callada y, por tanto, en ese sentido, en una posición también interesante, ¿no? Y luego un Irán que vuelve a fallar por todos lados. De manera que, bueno, empezamos Rosh Hashanah, yo creo, con una situación, por supuesto, ni tan terrible como la que vivimos el 7 de octubre, pero mucho más reforzada en lo defensivo en cómo estaba la situación de los enemigos, y solo con la herida permanentemente abierta de los secuestrados que no vuelven. Ujú. Bueno, hay una herida que también vivimos los judíos en la diáspora en general. Tú citabas el aumento del antisemitismo, pero que resulta bastante dolorosa en España, donde se pensaba que esto era un fenómeno que veíamos en países como Francia o Alemania. Y no hablo de los ataques mortales en la calle, los atentados contra los judíos, pero sí que los judíos hoy en día no nos sentimos seguros en España. No, nadie sale a la calle con una kipá, trata de disimularlo. Los chicos en los colegios van sin distintivos porque, como vean la estrella de David, igual son objeto de ataques en las universidades españolas. Tenemos muchos problemas. Es decir, ¿cuál es la perspectiva que puede tener un judío en España hoy en día a la luz de lo que está sucediendo y de las iniciativas del gobierno actual? Bueno, los judíos y los que defendemos unas posiciones que no son las de la izquierda ultra gritando del río al mar, ¿no? Los que estamos en una posición de explicar que el conflicto es complejo, que no es maniqueo, que Israel se defiende y tiene derecho, está siendo atacado por más de 5 puntos, que el gran problema del mundo es Irán, que además hace reforzados sus alianzas con Corea del Norte, con Rusia, con China, con lo peor del mundo. Los que tenemos esta posición recibimos la misma demonización y ataque permanente que recibís los judíos, es decir, nos han fusionado, lo cual para mí es un orgullo. Es decir, a mí que todos estos locos que son capaces de defenderte jamás o de defenderte o decir que Nasrallah es casi prácticamente un mártir, que me ataquen, yo me siento judía en eso. Es decir, porque creo que estamos en el lugar, como siempre pasó. El antisemitismo siempre convirtió al judío en víctima, pero también a cualquiera que tuviera un pensamiento de lucha contra ese prejuicio y esa maldad. El problema en España es realmente grave por 3 motivos. El primero es porque la prensa ha enloquecido. Es decir, yo veo regularmente la televisión, por ejemplo, francesa, y un amigo mío que habla perfecto alemán y es alemán de origen, ve la alemana, me dice, es que no tiene nada que ver con la televisión española. ¿Y qué te cuento en Cataluña con TV3, que yo creo que es hoy por hoy la televisión más antisemita de toda Europa? Entonces, claro, yo el otro día cuando murió Nasrallah, que es un asesino, que fue un tipo que mató y ordenó matar centenares y centenares de personas y que activó centenares de atentados, que masacró a los kurdos en la guerra de Siria, etcétera, etcétera, presentado en TV3 como si fuera prácticamente un héroe. Y además con un Israel que se dedica a matar gente. Es decir, oigan ustedes, que estamos hablando del líder de la organización terrorista más rica del mundo, la más activa y la más peligrosa. Y aliada y creada por un país que se llama Irán, que desestabiliza toda la región y que se ha convertido en uno de los grandes problemas del mundo. Y esto me lo convierte en qué malos los israelíes matando a este pobre hombre de las milicias. ¿Eh? Ujú, Es decir, que en España están ocurriendo, por un lado, de golpe, el 7 de octubre te destapa un antisemitismo antiguo, mezclado con el nuevo antisemitismo de izquierdas, que por supuesto lo disfrazan, nunca son antisemitas, tienen muchos amigos judíos. Nah, olvídate. Esto es antisemitismo
con un nuevo vestido, una nueva cara, pero es el de siempre, que al final es demonizar o al judío o al israelí, demonizar la causa, señalarla, el mundo, convertir a sus enemigos en pobres víctimas y nada más. Es decir, eso es antisemitismo. Lo segundo es la prensa, sin ninguna duda, una prensa que ha destruido completamente su código deontológico, que no está informando sobre una guerra, está haciendo propaganda de un lado y es el lado que nos ataca, que ataca nuestros valores y nuestras ideas. Y el tercer elemento que convierte a España en un país preocupante es el gobierno. El gobierno. Es el gobierno más anti-israelí de Europa. Es decir, en algún momento habrá que... Pero no solo por sumar. El papel de Pedro Sánchez, ¿y qué te cuento del papel de Borrell? Da vergüenza ajena. Es absolutamente terrible. Están en el peor lugar del mundo diciendo las peores cosas. Hoy finalmente Sánchez se ha acordado de decir que quizá tenía que atacar el ataque iraní o criticarlo, porque hasta ahora solo ha criticado a Israel. No entiende nada de este tipo, nunca supo nada de política internacional, pero el tipo toma el micrófono y parece que sea el primer analista internacional del mundo. Ha situado a España en el lado de Irán, en el lado de todos los locos que están en contra de la democracia, en el lado de Hamas. Jamás lo felicita. Es que, claro, estamos hablando de esto. Con lo cual, me lo explicaba, me lo comentaba alguien no hace mucho en Chile, hablando también del caso de Boric, decía, claro, es que cuando tú tienes al dirigente de tu país situando, o sea, poniéndose en una posición que jamás lo aplaude, ¿qué hacemos los judíos? ¿O qué hacemos la gente que pensamos de otra manera alternativa y yo creo que mucho más decente en este tema? De manera que es lo que tenemos. España es el triángulo de las Malvinas en lo peor. La peor prensa, el discurso antisemita más acervado, más agrio, y un gobierno situado en posiciones de aplauso de Hamas. O de los chiitas, es igual. Ahí Ujú. está. De Bueno, manera que sí, es complicado para los judíos, no tengo ninguna duda. Pensar que en la vieja Sefarad vuelven a esconder las estrellas de David y las kippás me horroriza a unos niveles que los mismos que te puede horrorizar a ti, quizá un poco más a ti, pero a mí me duele en el alma. Yo creo que no puedo entender eso. Y ujú, ver a la izquierda de la que vengo, que tiene para mí tendría que ver con el progresismo, los derechos civiles, situándose en entre las peores familias del pensamiento, me horroriza. Y luego ver al gobierno más progresista del mundo, glu, 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 así lo dicen, situado en posiciones en las que jamás llega a defenderlo y aplaudirlo, pues es para irse de tomar un avión y no volver, digamos. Es horrible la situación. ujú. Bueno, no, España es el país peor situado en Europa en decencia respecto a este conflicto. digo que no querría despedirte sin hacer una mención a alguien que en el tiempo se ha quedado, que ha sido tu amigo, el fiscal Alberto Nisman de Argentina, que fue asesinado justamente por miembros de Hezbollah, que fueron Sí. también los que cometieron el atentado contra la AMIA en el año 92 y en el año 94, en el 92 contra la embajada. Es decir, que de alguna manera esto que está pasando ahora es también un recuerdo para todas aquellas personas que intentaron denunciarlo, ¿no? Y que, hablando de Argentina, por ejemplo, en aquellos años, incluso con un ministro de Exteriores judío, pues se firmó un acuerdo con Irán para enterrarlo todo y que no saliera a la luz. Y bueno, pasan los años, hacemos homenajes, pero todavía no ha salido a la luz pública todo lo que se sabe y que otros hablan, pero que en Argentina y en muchos países no se habla de ello, ¿no? De qué pasó con este 86º víctima del atentado de la AMIA, Alberto Nisman. Bueno, yo escribí el día de la muerte de Narrala, que era un día de alivio, un día feliz para los familiares de Amia, cuyo asesinato ordenó para la memoria de Nisman y luego continué, ¿no? Es decir, sin ninguna duda, los que amamos la vida
A ver, no nos consuela que este tipo haya muerto. Bueno, a mí me consuela en el sentido que creo que decapitar a Hezbollah va a evitar muertes. ¿Eh? Es como la muerte de Hitler. Dices, bien, yo no mataría nunca a nadie, pero acabar con Hitler es acabar con una locura terrible que te puede producir, como fue el caso, millones de víctimas. Hezbollah es eso. Hezbollah es una organización. Por cierto, que también habrá afectado todo esto a la venta a la venta de drogas, porque no olvidemos que parte de su financiación es la droga del Valle de la Beca, que blanquea en la triple frontera. Pero lo cierto es que es evidente que la muerte de Nasrallah, más allá de todo el cambio geopolítico que plantea, es también, en el fondo, un acto de justicia a las víctimas de la embajada y de la AMIA y a la última víctima, como bien señalabas, que fue el fiscal Alberto Nisman. No sabemos quién lo ordenó matar. Él tenía las pruebas que tenía contra la Cristina Kirchner. Yo hablé con él días antes de morir y estaba convencido de que tenía pruebas muy solventes. Pero lo cierto es que está vinculado al atentado de AMIA. Quien piensa, dirige y ejecuta el atentado de AMIA tiene que tener algo que ver con el asesinato de Alberto Nisman. En todo caso, el final de la cúpula de Hezbollah, bueno, sí que es un momento de respiro y de oxígeno para las familias de las víctimas, porque al final, 30 años después, no, 90, claro, 30 años, no me equivoco, después del atentado, ah, además, fíjate que las imágenes se parecen, porque al final el búnker de Hezbollah quedó destrozado, ¿no? Ah, las víctimas respiran un poquito más. Es la sensación de decir, bueno, queríamos justicia, queríamos verlos encarcelados en un juicio público, hacer las cosas como hacemos los demócratas, pero las circunstancias han llevado a otra situación. Había un enemigo que en plena guerra que se podía abatir y lo ha hecho Israel. Yo creo que hoy respiran con un poco de alivio las víctimas de AMIA y la familia de Alberto Nisman y sus amigos, entre los que creo que me puedo contar. Hoy sí, sin duda el mundo estuvo mejor después de la muerte de Nasrallah. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, Pilar. Sabemos que estos días está justamente muy requerida para hablar de este tema y que No en la prensa española, no en la prensa española, que no quieren a nadie que hable bien. no, Solo llevan a los que les repiten y repiten los mantras anti-israelí, solo a esos llevan. Pero sí, bueno. sí, algún día me sorprenderé si te veo en el canal de La Sexta, pero eso ya será. No, en la sexta no me van a llevar, me verás en cuatro con Risto Mejide, he podido hablar alguna vez sobre el tema, pero no tanto como quisiera, ¿eh? La verdad es que en este tema, porque no quieren que les cambies el relato. No Exacto. quieren que les pongas. Yo al final, yo no quiero convencer a nadie. Yo pongo argumentos sobre la mesa que me los rebatan y Sí, no pueden, que mienten, no pueden porque mienten. pero es que han pasado décadas de construir esa leyenda negra sobre la otra leyenda negra de los judíos, ahora aplicada a un Estado, y es muy difícil. Muy difícil. Yo no sé si siempre me fantaseo con que la gente, por ejemplo, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los alemanes al ver que se derrumbaba todo ese edificio del nazismo, pues tuvieron que hacer un examen de conciencia y eliminar a los elementos pronazis que seguían y emprender un nuevo camino, ¿no? Pero yo no sé si el mundo tal como está ahora y aunque les demuestren la patraña que ha sido el Bueno, antisemitismo y el yo, antiisraelismo, yo creo que estamos en un momento muy difícil, pero también tengo la impresión de que algo va a cambiar en el relato público. Han dicho tantas barbaridades, se han equivocado tanto, al menos la prensa española, que empiezo a ver brotes de cambio, porque al final, cuando sacas Hamas y sacas, lo que queda es Irán. Y lo siguiente de Irán es la carrera nuclear. ¿A qué jugamos? En algún momento, Sánchez, que parece medio tonto en temas de política internacional, se tendrá que dar cuenta por los informes que le pongan que esto es muy serio. Que es muy serio. ¿A quién quiere de aliado? ¿A Israel o a Irán? El mundo está ahora así.
¿En qué lugar del mundo te sitúas, por favor? Si eres como mínimo un demócrata, ¿en qué lugar del mundo? No entender eso es realmente enloquecer. Yo creo que esto va a ir cambiando. No quisiera acabar sin desear un Shana Tova a todo, a todas las, en fin, a toda la Keilah y a todos los judíos que nos escuchen una feliz Rosh Hashanah y ojalá este año que empieza sea el año de los acuerdos de Abraham. Ujú. Sería la Sí. culminación de un cambio muy importante en la región. Hay un himno que se canta en estas fiestas que dice, se acaba el año con todas sus maldiciones y que llegue ya el nuevo año con todas sus bendiciones. Así que nos sumamos a tu deseo. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros.